entonces en la primera página que aparece en Access, lo que vamos a hacer, vamos a crear una base de datos en blanco. Estamos acá, las tablas. Fíjense que automáticamente crea una tabla. No le hemos dicho que crea una tabla, pero esto es algo lógico, porque ¿qué es una base de datos? Son muchas tablas que están unidas entre sí, ¿cierto? Con ciertas reglas que nosotros ya hemos visto antes. Pensemos entonces que tenemos el último ejercicio que nosotros hicimos, de alumno, asignatura. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner acá, en ver, vista de diseño, lo primero que hay que hacer, ¿ya? Y entonces nos pide cómo vamos a guardar la tabla 1. Y en este caso le vamos a poner alumno. ¿Bien? Le voy a aceptar. Y aquí entonces vamos a agregar
desea guardar. Si es que nosotros no hemos presionado el disquete, ¿se entiende o no? Le ponemos que sí y ahí se cierra. O acá alumno podemos presionar el disquete y queda guardado. ¿Ya? Y ahí después lo podemos cerrar y no pasa nada. Ahí están. Ya, fíjense que ahí están. ¿Cierto? Tengo mis 3 bases de datos. Tengo mis 3 tablas de la base de datos. Vamos a ir acá ahora a herramientas de base de datos y nosotros vamos a presionar relaciones. Relaciones. Y vamos a agregar alumno, asignatura, toma de ramos. Y lo cerramos. Agregamos las 3 tablas que nosotros tenemos para hacerlo igual que como lo tenemos acá. Vamos a poner asignatura al otro lado. ¿Ya? Y ahí lo tenemos tal cual como lo tenemos aquí. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Actualmente, ¿esto es una base de datos? No lo es. ¿Por qué razón? Porque las tablas no están relacionadas. Vamos a aprender ahora la forma más fácil de relacionar las tablas dentro de Access. Esta es la forma más fácil. Selecciono root, por ejemplo, que es la clave primaria, y la tiro hacia el lado y llego hasta donde está el otro root. Y ahí lo suelto. Y automáticamente va a aparecer root con root de alumno y le voy a poner exigir integridad referencial. Al hacer eso y ponerle crear, va a aparecer una relación de 1 a muchos. Bien, una relación de 1 a muchos, que es lo correcto, lo mismo que nosotros tenemos acá. ¿Cierto? Con respecto a asignatura, hacemos lo mismo. Presionamos el código, lo llevamos hasta código de la asignatura, soltamos, exigimos integridad referencial y lo creamos. Una relación de 1 a muchos. ¿Ya? Ahora, cuando movamos esta tabla, la relación va a seguir existiendo. Presionamos guardar y entonces va a quedar guardada estas relaciones. Si es que la relación quedó mala, la forma de arreglarlo es selecciono la relación, así de esta forma, ¿ven? Se puede seleccionar la relación y con suprimir la elimino. ¿Ya? Y creo entonces una nueva relación si es que hubiese quedado mal. ¿Ya? Esa forma entonces es la correcta. Una vez tengo listas estas relaciones, hasta aquí solamente tenemos listo esto de aquí abajo. Eso de aquí abajo es lo mismo que hemos hecho en Access. Pero no hemos hecho nada más. Todavía no ingresamos ningún dato. ¿Cierto? Entonces, para ingresar los datos, vamos a cerrar aquí. Hacemos doble clic en cualquier tabla que queramos ingresar datos. ¿Ya? Y entonces ahora nosotros vamos a poder ingresar los datos. ¿Bien? ¿Cómo se hace esto? Véanlo. Acá yo puedo poner ver, esta es la vista que nosotros teníamos, la vista de diseño, ¿sí o no? Pero también puedo tener la vista de hoja de datos. Y esa es la que tenemos ahora. La vista de hoja de datos. Por lo tanto, tenemos el root 11, nombre, Juana María, 21, bien, un teléfono, presionamos Enter e inmediatamente nos da la opción para poner otra tupla. Estas son tuplas que nosotros estamos ingresando en la base de datos. ¿Ya?
¿Podemos ingresar otra persona con root 11? No, nos va a aparecer inmediatamente que hay un problema con la clave principal. ¿Sí o no? Con la primary key. ¿Por qué razón? Porque este campo tiene que ser único. ¿Se acuerdan? Pero ¿puedo otra persona llamarse Juana María igual? ¿Tener la misma edad? Sí, ¿cierto? ¿Viva en otro lugar? El único dato que nosotros pusimos que debería ser irrepetible es root. Nosotros podríamos dejar el nombre en blanco. Sí podríamos, ¿cierto? Porque no le exigimos que sea llenado. ¿Ya? Bien, y así entonces podemos tener 3 alumnos. Bien. ¿Podríamos ahora tomar ramos? No podríamos tomar ramos. ¿Y por qué razón? Porque fíjense, podría yo estar en el root 11. ¿Y qué código le puedo asignar? No existen códigos de ninguna asignatura. Por ejemplo, le pongo el código 3 y me va a decir, no existe ese registro en la tabla asignatura. ¿Qué asignatura puede tomar este alumno entonces? Ninguna asignatura. Lo primero que para que pueda tomar una asignatura, lo más lógico es que existan asignaturas. Eso es lo primero que debería yo llenar entonces. ¿Ya? Voy al nombre de la asignatura. Bien. 5 créditos. Otra asignatura. 35 créditos. Contabilidad, 2 créditos. ¿Ah? ¿Muy poco? Ya. Estadística, 3 créditos y así. Entonces ya tengo 3 asignaturas. Ahora recién puedo ir, después de haberlo grabado, a toma de ramo y entonces pongo la asignatura 2. Y ahora no va a haber ningún problema. ¿Cierto? Y el root entonces, 11 millones, también puede tomar la asignatura 3. Y el root 12 millones puede tomar la asignatura 2. Y el root 12 millones también puede tomar la asignatura 3. Y el root 12 millones puede tomar la asignatura 1. ¿Por qué razón? Porque es una relación que toma de ramos, pueden haber muchos, como ya lo hemos visto. ¿Cierto? Una asignatura puede estar incluida dentro de muchas tomas de ramos, la misma asignatura. ¿Cierto? La asignatura 2 puede estar en muchas tomas de ramos. Un alumno también puede estar en muchas tomas de ramos, el mismo alumno, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer el último aquí. Guardamos y acá guardamos. Pregunta hasta acá. Las consultas, si yo quisiera saber cuáles son los que tiene el root 11 millones, nosotros nos vamos acá a crear, que vamos a ver la parte más fácil solamente, porque esta asignatura solamente llega para las consultas muy simples. En sistema 2 veremos un poquitito más avanzado y ya no veremos en Access, que es muy simple, sino que ya nos pasamos a SQL. ¿Ya? Asistente para consultas.
Y estas consultas son las más fáciles. Podríamos crear una nosotros mismos, que después vamos a ver cómo. Le damos a aceptar, consultas sencillas, y entonces nosotros decimos, necesitamos saber los root. Bueno, los root, ¿dónde se encuentran? Los root se encuentran aquí en alumno, entonces ponemos root, ¿cierto? Y además, el nombre de la asignatura. Esas dos cosas quiero mostrar nomás, nada más. Fíjense que, según esto, según lo que nosotros estamos haciendo, root y asignatura no se encuentran alumno y asignatura no se encuentran unidos, porque entre medio hay otra tabla que se llama toma de ramos. Pero este sistema debe ser capaz de pasar por la toma de ramos y asignar todas las asignaturas que tiene. Le ponemos siguiente, finalizar, y entonces nos va a decir el root 11 millones, por ejemplo, tomó sistema y contabilidad, el 12 millones, sistema, contabilidad, estadística, y el 13, estadística. Nos entrega toda la información. Esta consulta es la más sencilla de todas, porque es prácticamente siguiente. Y le agregamos lo que queremos ver, ¿cierto? De cualquier tabla. ¿Ya? Vamos a ver otras consultas un poquitito diferentes que se llaman referencias cruzadas. En la segunda opción. Le vamos a poner aceptar. Y entonces aquí, de la tabla alumnos, nosotros vamos a tomar la información. ¿Ya? Porque aquí dice, ¿qué tabla o consulta tienen los campos que desea utilizar? Alumno. ¿Ya? Alumno tiene los campos. ¿Qué necesitamos? El root. ¿Ya? Podemos seleccionar hasta 3 campos, pero solamente en este caso vamos a poner root. Siguiente. Como encabezados de las columnas, nosotros vamos a poner el nombre. ¿Ya? Y acá entonces nos va a sacar algunos cálculos si es que nosotros necesitáramos. ¿Ya? Si no, no le ponemos suma. ¿Ya? Y ponemos, por ejemplo, solamente la cuenta de la edad. Fíjense lo que hemos creado. Solamente dentro de la tabla alumno. ¿Cierto? Solamente dentro de la tabla alumno. ¿Ya? Juana María tiene los mismos ramos que el root 11 millones y el root 12. Y Pedro Pablo tiene los mismos ramos que el root 13. ¿Ya? A lo mejor no se entendió mucho esa consulta. Para poder entenderla, nos vamos a diseño de consulta y vamos a hacer un poquitito algo más referencias cruzadas. Bien. Entonces, de alumno, nosotros vamos a requerir, por ejemplo, vamos a agregar alumno, asignatura y toma de ramos. ¿Ya? Y cerramos. Aquí tenemos nuestras relaciones de nuestras tablas, ¿cierto? Para poder realizar una consulta cruzada, lo hacemos de la siguiente forma. Vamos todos ahí, ¿cierto? Por ejemplo, yo quisiera saber todas las asignaturas solamente del root. Por ejemplo, aquí yo pongo root, le hago doble clic y va a aparecer root aquí abajo. Nombre y va a aparecer nombre. ¿Se entiende? Y yo acá, bien, voy a poner, por ejemplo, nombre de la asignatura. Bien. Y acá en criterios, yo le voy a poner que sea igual a
Estadística. Solamente voy a mostrar el root y el nombre de los alumnos que están dentro solamente de la asignatura estadística. ¿Se entiende? Este cuadrito que está aquí es que si yo quiero mostrar o no la información. Si yo lo muestro, va a aparecer el root y el nombre y aquí va a decir estadística, 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 estadística. ¿Bien? Para poder ejecutar la consulta, voy acá arriba y pongo ejecutar. Y ahí aparece el root 12 millones y el root 13 millones tienen estadística. Yo podría hacer un sinfín de otras consultas, ¿cierto? Podría hacer un sinfín de otras consultas. Bien, pero esta es la consulta 1 que yo tengo. Bien, y entonces entregó solamente 2 registros. Si yo le pongo acá vista diseño, volvemos nuevamente a la consulta y yo podría cambiar esto. ¿Ya? Incluso podría agregar otras cosas que sea estadística o que no sea estadística, ¿cierto? No sé qué otra. Por ejemplo, yo le puedo poner edad del alumno, ¿ya? Y lo voy a mostrar. Esto lo puedo sacar, ¿ya? Lo ejecuto y además me va a mostrar la edad, ¿cierto? O yo podría agregar otro criterio, por ejemplo, que la edad sea todos los alumnos que tienen 22 años. Solamente me muestre 2 criterios, es decir, de los alumnos que han tomado estadística y además de los alumnos que solamente tienen 22 años. Le pongo ejecutar y solamente me muestra eso. ¿Ya? Estas entonces son las consultas que se pueden realizar y lo que cuando ustedes vengan a presentar su base de datos son las preguntas que se le harán. Muéstreme, en este caso, muéstreme todos los alumnos que tienen sistema. O muéstreme solamente el root de los alumnos que tienen sistema. O muéstreme cuál es el alumno que tiene menos edad. Cosas así, ¿cierto? Entonces, tendríamos que venir acá, alumno, toma de ramos, asignatura, ¿cierto? Y ponemos nombre, edad. ¿Ya? Y aquí podemos mostrar en orden por edad, por ejemplo, ascendente. Le ponemos ejecutar y me muestra en orden de edad de forma ascendente.
Esto es entonces el tipo de consulta. ¿Ya? Voy a ir viendo y poder practicar un poquitito las consultas para que podamos ver cómo se relacionan las tablas. Esto en realidad lo que hace es lo siguiente. Si yo quiero mostrar, por ejemplo, el nombre de la asignatura del root 11, ¿ya? ¿Cómo lo tendré que hacer? ¿Ya? Entonces voy acá a la tabla asignatura, el nombre de la asignatura que tiene el root 11, ¿cierto? Entonces pongo acá el criterio 11, que sea igual a 11, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esto? Fíjense, chiquillos. Le incluso puedo sacarlo para que no se vea el root 11, porque se va a repetir 11, 11, 11, 11. Es ilógico, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Viene acá alumno y pone el root 11. Entonces viene para acá y dice, ¿cuáles son todas las tomas de ramos con el root 11? Entonces dicen, hay una, hay dos, hay tres tomas de ramos. Viene para acá con el código de la asignatura y busca a cuáles son. Y entonces entrega esas tres asignaturas que tiene ese código, ese mismo root, ¿cierto? Esto es lo que hace el proceso por dentro, que nosotros no lo vemos al ejecutarlo. Eso es lo que hace. Busca el root 11, ve cuáles son aquí los 11 que están, son 3 o 2 tuplas, y esas 2 tuplas están asignadas a un código de asignatura diferente, ¿cierto? Y ahí le asigna. Le pongo ejecutar y hace eso, ¿cierto? Encontró 2 con ese mismo root y me muestra sistema y contabilidad. Eso es lo que hace. Con esto entonces damos por finalizado esta pequeña sesión de Access.